Bueno, vamos a ver ahora lo que son las posiciones primarias, alcistas y bajistas. Así las llamo yo en mi libro. Recordemos que lo que hemos visto anteriormente eran las fases de acumulación y fases de distribución según Han Pruden. Vamos a recordarlas rápidamente porque aquí es de donde surgen esas posiciones primarias. Es decir, básicamente el mercado cuando cae llega a una zona, a un nivel donde empieza a haber demanda interesada en ese activo y a esos precios. Eso lo empezamos a ver por el volumen. El volumen empieza a aumentar en determinados niveles y eso ya lo que nos está indicando es que hay demanda que está entrando en el mercado. Y como es demanda, esa demanda va a paralizar, por lo menos temporalmente, la caída. Entonces, lo que nos plantea Wyckoff y Pruden y así como sus sucesores es que normalmente cuando aparece demanda u oferta en el sentido contrario, se producen estos procesos de acumulación, pero no se producen normalmente giros en Vs, que sería como la mínima expresión de entrada de la demanda y rápido cambio de tendencia. Lo normal es que se produzca un proceso. Tanto la acumulación como la distribución tiene una serie de fases, de diferentes estadios, donde se va poco a poco gestando esa transferencia de activos entre los que venden, o manos débiles en este caso, ¿no? Dentro de las ideas de Wyckoff, los que venden y los que están acumulando. Además tiene que ser así, es raro o no es frecuente que sea automáticamente porque los que están vendiendo no es un solo único operador, no es solo un único agente. Si fuese una sola persona, en cuanto esa persona que está vendiendo detectase a otra persona que está comprando con gran capacidad, bueno, pues dejaría de vender, entonces en ese momento sí que se podía producir ese giro en V. Deja de vender, los otros han comprado y por retirada de la oferta el precio sube en V. No, el mercado financiero es un poquito más complejo y son muchos actores, muchos especuladores, inversores que están vendiendo y muchos los que van comprando. Y poco a poco esos especuladores que están vendiendo, que no están coordinados necesariamente, se van dando cuenta o van agotando sus posiciones bajistas, pero eso es algo que toma su tiempo, que no se hace en un instante. Pues los primeros que van vendiendo ya es la demanda lo que los empieza a absorber, luego hay otros que todavía siguen insistiendo, pero luego la demanda los vuelve a absorber, así poco a poco, hasta que ya de manera agregada deja de haber oferta y es la demanda la que tiene el control a precios medios. Claro, por si uno el profesional va comprando aquí, va comprando aquí, y va comprando aquí, y va comprando por aquí, al final tendrá unos precios medios pues interesantes y cuando ya no hay oferta presionando será cuando el mercado suba. Bien, estas fases que hemos comentado ahora mismo y estas que dan lugar al proceso de acumulación y al proceso de distribución, que es básicamente la inversa, plantea situaciones o posiciones que son realmente interesantes o que son claves, por lo menos claves para intentar ir descifrando esa secuencia o ese proceso. Y esas son, voy ya al vídeo en cuestión, las posiciones primarias. Esto hablaba de ello Greg Roeder. Vamos a ver primero las alcistas y luego veremos en otro vídeo las bajistas, que veremos que en esencia también es lo mismo pero en espejo, ¿no? Da la vuelta. Bueno, a ver, las posiciones primarias, tanto las alcistas como las bajistas. Como digo, es el enfoque que Greg Roeder dio en su rincón de Wyckoff, en el rincón de Greg, en la Wyckoff Stock Markets Institute, que ya ha cambiado, por cierto, porque cuando él la regentaba, luego ya se vendió a los actuales Ted Butterfield, que son los que están ahora mismo dirigiendo el Wyckoff Institute, y por lo tanto él ya se quedó con el antiguo proyecto. El caso es que él en su momento lo dirigía, tenía un espacio que era el rincón de Greg, y ahí es donde colgó una serie de artículos donde definía lo de las posiciones primarias. Y creo que así lo traje yo en el libro, una manera muy intuitiva de ir sabiendo, independientemente de las fases que hemos visto, la A, B, C, D y E, también interpretando las diferentes situaciones o eventos que se pueden dar en cada fase. Bueno, ¿cuáles son estas fases o estas posiciones primarias? Bueno, aquí podríamos haber hablado también como posición primaria del proceso de parada, ¿vale? Que lo hemos comentado anteriormente, tanto alcista como bajista. Parada. Lo podría haber incluido, la verdad.
Lo que pasa es que no lo quise incluir porque realmente, desde el punto de vista de Schroeder, que sea una posición primaria implica que es una posición que podría ya tener un interés operativo para hacer ya una operación, un cierto interés operativo. El evento de parada, que es cuando aparece ese gran primer volumen que para la caída o para la subida, hombre, podría ser un sitio de entrada, de operación, de ejecución, ¿no?, de una orden. Podría serlo. Seguro que hay gente que en ese instante es capaz de encontrar alguna ventaja, alguna ineficiencia para sacarle un pequeño tramito al mercado, que con eso ya se podría hacer algo. Eso es cierto, pero en principio el enfoque de Wyckoff, de Schroeder, yo creo que el planteamiento más sensato es el intentar no ser muy agresivo en la operativa, ir a situaciones más no seguras, porque ya veremos que todo esto de seguro, todo tiene su parte positiva y parte negativa, pero sí que es verdad que la parada está todavía en una fase muy inicial de ese posible proceso de acumulación o de distribución. Entonces, al ser el primer gesto prácticamente de acumulación y distribución, es como muy prematuro. Plantear que la parada puede ser ya una posición primaria y por lo tanto susceptible de operar en ella, bueno, creo que cuanto menos es discutible. Yo, en cualquier caso, aquí ahora os explico el por qué he dejado fuera esa posición primaria o ese evento, que es muy importante y es muy interesante, y además la parada visualmente llama mucho la atención porque el volumen aumenta, ves cómo el precio llega a una zona, pero insisto, operativamente hablando, puede tener sus pegas. Bueno, el caso, dentro de estas posiciones primarias, que sí que tienen ya un punto de vista operativo, tenemos por la parte de la acumulación el sprint, el test que se hace a ese evento de sprint, luego el salto del arroyo, que es la ruptura ya del rango de acumulación en este caso, el back, que normalmente se hace a ese rango de acumulación, y luego una vez que ya el precio está en tendencia, está en pleno rally alcista, pues normalmente se van a producir correcciones de grado menor a esa tendencia principal que también se pueden intentar aprovechar desde el punto de vista operativo. Y las espejo de esas posiciones primarias alcistas, vamos a borrar un poquito aquí para que no esté demasiado, pues se le llama el uptrust, el test al uptrust, deslizamiento del hielo, la back a la zona del hielo y corrección normal. Bien, bueno, vamos a verlas rápidamente para tener una idea. A ver, sprint viene de trampolín. ¿Por qué? Porque al final, cuando hemos visto la parada ya nos ayuda a marcar un área de soporte que sabemos que aquí ha habido demanda y por lo tanto hay un buen incentivo para que la demanda intente sujetar esa zona. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de ese área de soporte que genera el volumen de la parada. El sprint se produce cuando el precio viene a romper de nuevo esa zona y recupera la zona de soporte. Es muy importante lo de recuperar la zona, porque si no la recupera, nos estaríamos adelantando a ese posible sprint, que a lo mejor luego es un sprint, pero no te adelantes, porque y si no es un sprint, porque esto podría seguir cayendo. Pero en el momento en el que voy a seguir borrando para que sea más sencillo, en el momento en el que se recupera la zona de soporte, aunque certeza no tienes, porque certeza no se tiene de nada, ni menos en el mundo de la especulación, pero sí que tienes un cierto indicio de que esta zona de demanda, que aparentemente se estaba perdiendo, por lo tanto, en ese momento en el que se está perdiendo, podríamos deducir que la oferta era más fuerte que la demanda. En el momento en el que recupera y el precio se sitúa por encima de esta zona, podemos deducir, sin que eso sea garantía de nada, pero que la demanda parece que está sujetando la zona. Y tenemos un grado más, si queremos llamarlo así, de confianza para que este hipotético proceso de acumulación que se está gestando pueda dar lugar. Por lo tanto, tenemos que esperar a que el hipotético sprint confirme que es un sprint, aunque siempre en la confirmación hay que ponerle comillas, porque esto, y los que operáis y hacéis trading con mucha asiduidad, sabéis que las zonas no son dígitos exactos, son zonas, y hay veces que aparenta entrar, te puede dar una falsa sensación de que el precio ha recuperado la zona y luego caer. Y ahí es donde vienen muchas veces pues esas trampas, donde uno
ha podido hacer una operación en el sprint y le salta el stop. Bueno, eso forma parte de la dificultad de esta actividad, que cada uno tendrá que intentar luego, bueno, primero conocerla, que es lo que yo intento transmitir, y luego, bueno, con las reglas que uno se diseñe para su sistema, pues intentar ponerle parches, ¿no? Para que esas ineficiencias, bueno, no ineficiencias, ¿no? Pero esas circunstancias del mercado que no podemos controlar, que nos hagan el menor daño posible. Y que cuando tengamos razón, o el mercado nos dé la razón, podamos aprovecharlo lo máximo posible, ¿no? Que no es más que el intentar tener una esperanza matemática positiva, es decir, ganar más de lo que perdemos, ¿no? Vale, bueno. En el libro hablo del sprint, de la calidad del sprint. A ver, claro, es muy importante que esa parada y el sprint posterior se produzca primero en una zona importante, ¿vale? Si puede ser que venga de una zona importante. Pero luego, aparte, el grado de penetración que tenga sobre ese nivel de soporte también es clave. Si el precio penetra poco, en principio lo que nos estaría diciendo es que la oferta no está presionando demasiado. Y por lo tanto, la demanda puede tener más facilidad para que el precio suba para arriba, para empezar a empujar el precio para arriba. Si penetra demasiado, hay que tener cuidado porque en principio podría darle a la oferta una opción para que venga incluso más oferta ante la evidencia de que está cayendo con presión, se sume más oferta a ese movimiento, la demanda incluso se vea un poco atemorizada ante tal vendaval de oferta y el precio siga cayendo. Aún así, si penetra mucho pero consigue recuperar, como aquí se produjo mucho volumen, no es nada raro que venga el precio a recuperar esta zona y hacer un test. Dicho de otra manera, que creo que va a resultar más fácil. Si nos encontramos con un sprint que penetra poco, luego puede haber un test al sprint, que lo vamos a ver en la diapositiva, que es otra posición primaria. Pero hay más posibilidades de que, bueno, ya no necesite ese testeo posterior y el precio pueda subir hacia la zona de resistencia, precisamente porque la oferta ha presionado poco. Pero cuanto más penetre con volumen y luego recupere, más posibilidades hay de que el mercado luego necesite testear realmente que la oferta ha dejado de presionar. Por lo tanto, el grado de penetración es importante. Otro factor, vale, ¿cómo es el rango de las velas? Que también es importante cómo hace o cómo se expresa el precio, las barras o las velas al acercarse. En general, si viene el precio y aparece una vela bajista de rango amplio, con volumen creciente, lo que nos estaría indicando es que hay mucha presión vendedora. Obviamente tenemos que esperar a que recupere, porque si luego recupera, no pasa nada que habríamos visto una vela de mucho rango amplio y roja entera, ¿no? Que sea bajista. Pero en principio lo que te está denotando es cuidado que hay mucha oferta, se está ensanchando esa vela porque está la oferta tirando para abajo, está alargándola hacia abajo, y cuidado que de momento, hasta que no recupere, puede haber mucha oferta y el mercado se puede caer. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería que intentase penetrar esta zona con velas de rango estrecho. Tanto se podría expresar con volumen pequeño, ¿vale? Estas velas de rango estrecho con volumen pequeño, que si el volumen es pequeño, lo que indicaría es que hay poca presión vendedora. Y por lo tanto, al haber poca presión vendedora, hay pocas ventas y por lo tanto hay poco nivel de negociación, porque si no hay ventas, pues la demanda tampoco necesita actuar demasiado. Pero no es mal gesto tampoco si aparecen estas velas de rango pequeño y mucho volumen. Porque si aparece así, velas de rango estrecho y mucho volumen, lo que nos estaría indicando es que hay de nuevo demanda que está insistiendo en que el precio no caiga de esta zona importante. Vemos esa idea de que el precio empieza a caer, rango pequeño, y de nuevo le inyectan un volumen que denota que la demanda que ya actuó aquí sigue actuando en esta zona. Hasta que al final el precio termina recuperando. Tenemos que darle siempre la necesidad de que el precio recupere esta zona. Entonces ya sí que podemos pensar ojo, cuidado, que parece que ha habido un sprint, en este caso con velas de rango estrecho y mucho volumen. Y luego el volumen, que básicamente es lo que estaba comentando aquí.
Puede ser bajo, lo que indicaría que hay poca presión vendedora, o puede aparecer un pico de volumen que lo que denota es precisamente que la demanda sigue insistiendo en que el precio no pierda esta zona. ¿Vale? A nivel visual, pero eso ya son cositas que hay que explicarlo, a nivel visual y operativo, en mi opinión, es siempre mejor si es un poquito profundo y aparece volumen. Pero bueno, eso ya se puede ir trabajando también en el aula, porque bueno, requiere detallitos, pero bueno, lo dejo como idea y el que lo quiera ir observando y trabajando, pues yo creo que siempre bienvenido será. Bueno, vamos al test. Básicamente el test, por cierto, una de las cosas que no he comentado aquí, y no quiero que se me escape, es que aquí muchas veces hablamos en el propio sprint, voy a borrar de nuevo, es que en este gesto de sprint solemos decir en plan broma que el profesional que está acumulando, las grandes instituciones que empiezan ahí ya a meter mucho volumen, muchas compras y pueden estar generando el proceso de acumulación, muchas veces decimos que matan, en plan broma, matan 3 pájaros de un tiro. ¿Por qué en plan broma? Pues bueno, porque el refrán es matar 2 pájaros de un tiro. Y aquí en este caso siempre decimos que 3, ¿no? Como que le sacan 3, aprovechan para hacer 3 cosas. A ver, en muchas ocasiones el sprint no es más que una sacudida de la zona, un latigazo, ¿no? A nivel visual se ha generado aquí una zona de soporte, llega, pum, le meten un latigazo y vuelve para arriba, es una sacudida para saltar stop, etc. Entonces ese es precisamente, en plan coloquial, parte de las funciones que se consiguen en este gesto. Hay muchos profesionales que en esta zona, o por lo menos así lo planteaba Wyckoff, aunque ahí también habría mucho debate, pero bueno, que hay los operadores se ponen corto, los mismos que han estado, perdón que lo diga bien, los mismos que han estado aquí acumulando, si quieren testear de alguna manera, probar el grado de oferta que hay en este nivel todavía interesada en hacer bajar el precio, pueden hacer una cosa. Ellos mismos, los que pongamos que hemos sido nosotros los que estamos comprando aquí, podemos meter un paquete importante de ventas en este nivel. Al meter ese paquete importante de ventas en este nivel, lo que haremos es desequilibrar el mercado por el lado de la oferta y por lo tanto hacer caer el precio. Y nosotros mismos, cuando veamos que el precio está cayendo, seremos capaces de ver qué afluencia de ventas aparece. Si vemos que hay poca afluencia de ventas, es como el que sale al campo y de pronto ve que no le acompaña nadie. Entonces está claro que no hay mucho interés en ir al campo, a la calle. En cambio, si cuando sale a la calle ve que le sigue muchísima gente detrás, cuidado, que hay todavía mucho interés, hay mucha oferta y la oferta en principio es mi enemiga, porque yo soy demanda y a mí lo que me interesa es que haya poca oferta para que el precio pueda empezar a subir. Por lo tanto, si yo como profesional que está aquí comprando hago una venta de una serie de paquetes y hago caer al precio, y en ese desarrollo de caer al precio ya estoy consiguiendo de alguna manera testear o comprobar si hay, vamos a escribirlo así, si hay mucha oferta flotante. Bien. Por otra parte, bueno, podríamos poner 3 pájaros de un tiro, pero según se exprese podrían ser hasta más. Primero voy a ver qué grado de oferta hay. Luego voy a conseguir que aquellos que se han posicionado a largo bien, porque han sabido interpretar pues que aquí ha habido demanda, que esta zona es importante y que el precio podría empezar a subir, les salto los stops, me los quito de en medio, les hago una sacudida, ¿no? Con esta caída. Saltan sus stops, porque el que se ha puesto aquí largo, el que se está poniendo aquí largo, lo normal es que ponga sus stops pues en estos niveles, más arriba, más abajo, en función de cada uno su estilo de trading o su operativa o lo que sea. Con una sacudida a lo mejor no lo saco a todos, pero sí que me saco a un montón de gente. Luego además eso, consigo ver si hay oferta flotante. Si hay oferta flotante o residual. 2. Saltar los stops de aquellos que se han posicionado correctamente. Y 3. Lucrarme con la maniobra. Porque si yo hago una venta de aquí a
masiva, ¿no? Con muchas órdenes de venta, y yo mismo recompro un poquito más abajo, cuando ya he visto que hay poca oferta, ganaré esta diferencia de precios. Por lo tanto, de un gesto de venta he comprobado si hay oferta flotante, he conseguido hacer saltar los stops de aquellos que se han posicionado correctamente y además me he lucrado con esa maniobra. ¿Vale? Por eso decimos que en estas situaciones de sacudida los profesionales consiguen matar 3 pájaros de un tiro. Bien, estábamos con el test. Bueno, en el test del sprint se plantea, por mucha gente que siga a Wyckoff, que puede ser la mejor de las posiciones primarias para realizar una operación. Esto tiene muchos matices, porque no tiene que ser necesariamente así, y luego el test o incluso en el sprint podría haber también situaciones de operativa bastante interesantes. Pero bueno, eso ya son cosas un poquito más de detalle que requieren otro formato y bueno, en fin, en este taller quiero por lo menos plantear las bases y luego ya cada uno que también vaya trabajando esas puertas que abro a nivel operativo. A ver, ¿por qué se supone que es la mejor de las posiciones primarias? Porque ya tienes a la izquierda una información que es relevante. Tienes el volumen de parada, que ya te ha dicho que aquí ha habido demanda, tienes el sprint que ha recuperado la zona y por lo tanto tienes unos ciertos indicios, sin que sea obviamente certeza de nada, pero tienes unos ciertos indicios de que la demanda está aquí posicionada. Si al llegar el precio de nuevo a esta zona ves que bien lo hace con velas de rango estrecho y poco volumen, o bien con mucho volumen y no consigue de nuevo caer por esta zona, podríamos tener una buena oportunidad de entrada. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué poco volumen? Poco volumen lo que nos estaría indicando es que la oferta no está presionando. Y mucho volumen lo que nos estaría diciendo es que la demanda sigue sujetando esta zona. Por lo tanto, ambas pueden ser muy significativas a la hora de saber que esta zona está funcionando muy bien como zona de soporte. Lo que podría ser un problema es si aparece una vela de rango amplio y cierre en mínimos. Y sobre todo si se pierde la zona de soporte. Y más aún si encima se pierde la zona de mínimos del sprint. ¿Vale? Son cosas que tendríamos que ir observando porque podrían poner en peligro ese test. A ver, el test al final no deja de ser una prueba. Un test no deja de ser, por su traducción, una prueba. Una prueba para ver si efectivamente todo el volumen que hubo aquí, todo el volumen que pudo haber en el sprint, indica que es la demanda la que se está posicionando y tiene el control de la situación. Por lo tanto, en esta diapositiva, para terminar con ella, ojo, tenemos ya un contexto favorable. A la izquierda tenemos una información muy interesante. Y hay 3 elementos que nos pueden dar una pista a la hora de determinar de si el test falla o no. Que el test produzca un mínimo inferior que el mínimo que produzca el sprint. Es decir, que caiga y rompa esta zona de aquí. Que el volumen, ojo, que haya tanto volumen, y sobre todo si ese volumen viene acompañado de rangos amplios, nos podría decir que la oferta está de nuevo entrando a mercado. Y luego que se produzca un mínimo inferior al sprint y a lo que estaba comentando. Y además lo haga con un volumen en aumento. Son cosas que nos deberían alertar de que la oferta flotante, vamos a poner aquí oferta flotante, es más abundante de lo que la demanda podía prever y por lo tanto puede frustrar las intenciones de acumulación de la demanda que empezó a acumular en estas áreas. Bueno, vamos a continuar. Salto del arroyo, ¿qué sucede? Que cuando ya la demanda ha tomado el control de la posición, de la situación, y además en el test hemos comprobado que no hay oferta presionando o que la demanda con ese rango pequeño y volumen alto sigue insistiendo en la zona y el precio ya encara la zona clave de resistencia que marcaba aquí la R, se puede producir ya como el asalto definitivo a las tropas de la oferta. Ese momento ya de claudicación de la oferta, de la poca oferta que hay aquí residual, por la demanda que haría saltar esa zona. Y ahí se produce lo que Greg Schroeder hablaba del salto del arroyo. A ver, él lo que intentaba era, con una metáfora, intentar transmitir que la oferta, la línea de la oferta o la zona de la oferta, tampoco es un dígito exacto. Al final hay que entenderlo como una zona. Y él lo equiparaba a un arroyo. ¿Por qué? Porque un arroyo también es una zona un poco sinuosa, que puede caer un poquito, que más o menos te marca una zona,
pero tener esa idea de que no es un dígito exacto. Y luego, como la zona de resistencia, como un arroyo tendrá agua. El agua sería la oferta. La oferta. Si el arroyo está en una zona muy profunda de agua, llevándolo al mercado, sería como que hay mucha oferta flotante. Hay mucha oferta, hay mucha agua todavía. ¿Qué es lo que hará el Boy Scout? Bueno, pues aguantar, tener paciencia, mientras si ve que aquí sigue habiendo cierta oferta residual o flotante, llegará un momento en que vea que ya no presiona porque han ido perdiendo fuelle o porque han dejado de vender. En ese momento verá que el agua o la profundidad del agua del arroyo disminuye y ahí aprovechará el Boy Scout para pegar el salto al arroyo e irse a la otra zona. De ahí la metáfora del Boy Scout y el salto del arroyo. A ver, ¿cómo se ha...? Porque el salto del arroyo también es interesante. ¿Cómo se debería producir para que fuese un salto del arroyo sano o interesante? A ver, esto es interesante y también es importante. Lo ideal es que se haga con un rango, una vela o una barra de rango amplio, cierre en máximos y también volumen creciente. A ver, el que sea vela de rango amplio, lo que nos estará diciendo es que la demanda está absorbiendo la oferta y está tirando para arriba, y está rompiendo esa zona. Y el volumen alto, lo que de alguna manera nos va a transmitir es que toda la oferta residual que todavía sigue, porque siempre hay oferta residual, y lo normal es que haya un poquito más de oferta aquí, que a lo mejor aquí en medio, porque esta es la zona clave donde aquí la demanda en su momento en el AR dejó de presionar para arriba y ya cayó. Bueno, pues eso se tiene que ver transmitido con un aumento de volumen. Ese aumento de volumen lo que nos está diciendo es que la demanda está superando a la oferta, o dicho de otra manera, toda la oferta que está todavía aquí posicionada residual se está viendo desbordada por demanda que está intentando romper esa zona y superar. No olvidemos que al final la oferta es el enemigo de la demanda. Por lo tanto, que haya aquí oferta es una barrera que la demanda tendrá que superar y tendrá que intentar saltarla. ¿Saltarla cómo? Consumiendo esas órdenes de venta que hay aquí. Por lo tanto, se necesita, si un profesional ha comprado aquí, vamos a poner un ejemplo, ha comprado aquí, que estos son precios de 10, lo que sea, ¿no? $10. Ha seguido comprando aquí, que estos son 9. Ha seguido comprando aquí, estos son 9,5. Al final su posición media pues será pues 9,5, ¿no? Más o menos. ¿Vale? Tendrá, yo qué sé, 200.000 acciones, o lo que sea, me da igual, a 9,5. Si de pronto ve que aquí, porque él quiere ya 9,5, quiere ya que el precio empiece a subir, pero se encuentra todavía con un pequeño obstáculo que está aquí, que es esa oferta residual. Lo que tendrá que hacer el profesional, muy a su pesar, será seguir comprando en esta zona con otro paquete, a lo mejor no 200.000, pero a lo mejor 25.000 acciones para absorber, hacer que se ejecuten todas esas órdenes de venta, y cuando ya se han ejecutado esas órdenes de venta y ya sí que sí se ha absorbido a toda esa línea de oferta, el precio podrá subir. Entonces esto es como una especie, también lo comento en el libro, como una especie de peaje de la autopista. Peaje de la autopista. Lo ideal sería que no hubiese ese peaje, que no hubiese nada de oferta y que el precio pudiese subir. Pero no es lo habitual. Y es muy habitual, lo normal es que haya cierta oferta flotante todavía por ahí. Residual, ya no es significativa, porque si fuese muy significativa el precio caería. Pero sí lo suficientemente importante como para que la demanda tenga que consumirla. Y esa consumición de la oferta es la que el volumen alto nos expresa. Nos expresa con ese rango amplio, volumen creciente, superando esta zona, que la demanda está aniquilando, que está superando. En términos de velas, aquí, bueno, en tema de flujo de órdenes, pero estas son cositas un poquito más avanzadas que se van del curso, aquí lo que habría son muchas órdenes de venta, y lo que hace la demanda es superar a todas. La oferta lo que intenta aquí con esas órdenes de venta es absorber a las compras, pero son demasiadas y al final el precio sube para arriba. Pero insisto, son cositas un poquito más avanzadas que, bueno, el que quiera, ya sabéis que tenemos nosotros un aula, una comunidad donde trabajamos todos estos detalles. Pero bueno, con esto es una información yo creo que muy útil para empezar a plantear cuáles son las ideas pilares de toda la metodología Wyckoff. Vale, por lo tanto, el salto se debería producir consecuencia de barras y volumen concretas, barras de intención. A estas barras de rango amplio
cierres máximos y volumen creciente, en nuestra terminología hispana lo llamamos barras o velas de intención, porque intencionan, ¿no? O movimiento de intención. Y suelen tener rangos amplios, volumen creciente y los cierres en máximos. Aquí lo que se pone es a prueba la ley de esfuerzo y resultado que comentamos al principio. De las 3 leyes, la oferta y la demanda, que está siempre implícita en todas las explicaciones de compras y de ventas. La causa y efecto, todo esto es una causa que cuando se complete producirá un efecto. Y luego el esfuerzo-resultado lo estamos viendo aquí. Aquí vamos a ver un volumen que lo que nos está expresando es un interés de la demanda por negociar esta zona. Si hay armonía entre todo ese esfuerzo y el resultado de que se rompa esa zona, diremos que hay continuidad del movimiento. Por el contrario, si viésemos que hay aquí mucho volumen en esta zona, pero no se produce esa armonía y no hay continuidad y el precio aquí se quiebra y cae, lo que estaríamos viendo es que hay tanta oferta que lo que está impidiendo es que el precio... O sea, es como en la autopista, ir por la autopista, encontrarte el peaje y de pronto que en el peaje te digan, oye, que es que el precio del peaje no son 5 dólares o 5 euros, no, son 50.000 dólares. Pues no tienes suficiente. ¿Qué haces? Pues te das la vuelta. Coges el coche y te vas otra vez para tu casa. Pues aquí lo mismo. Si aquí la demanda que está pagando ese peaje de pronto ve que aquí hay muchísima oferta, el volumen subirá, porque hay mucha oferta, pero llegará un momento en que la propia demanda dirá, yo me voy de aquí, porque aquí hay demasiada oferta. Hay que tener en cuenta que la demanda no sabe, tiene buenos indicios para saber que no hay mucha oferta, porque aquí ya ha acumulado, aquí ha hecho una sacudida y además ha testeado, en el test también, en todo este recorrido también ha ido comprobando si entraba mucha oferta, pero siempre se puede llevar una sorpresa y en el momento clave encontrarse pues un nivel de oferta tan grande que tenga que desistir y al final, bueno, desistir y que caiga el precio. Por lo tanto, se está poniendo a prueba esa ley de esfuerzo y resultado. A ver, desde un punto de vista operativo, esto también es muy personal y ya sabéis que Wyckoff no es ningún sistema, es solo una serie de ideas y de planteamientos que nos ayudan precisamente a entender esta dinámica y a entender cómo funciona la oferta y la demanda desde el punto de vista del precio y del volumen y de su interrelación. Pero, como tip, ¿no? O por lo menos como lo veo yo, el salto no es para mí el mejor sitio, primero porque suele ser un momento rápido, de mucha volatilidad, que tienes que estar muy pendiente. Y luego porque, en el fondo todavía, aunque hay buenos indicios, no sabes si puede haber mucha oferta. Oferta hay, porque lo estás viendo con el aumento de volumen. Entonces, entrar justo cuando se están peleando todos, los grandes, entrar tú ahí es un poquito peliagudo. Y además, si uno entra por aquí, a ver, el stop, aquí ahora en el gráfico se ve fácil que sería por aquí, pero claro, hay veces que te hace aquí una nueva sacudida y al final termina. El stop ideal sería ponerlo por debajo de la zona de demanda. Claro, pero esto ya queda muy lejos. Hombre, si luego el precio te tira hasta arriba, pero en principio, cuanto más cerca, si nosotros somos los pequeños, y nosotros sabemos que los grandes, los jefes de toda esta película, se están peleando. Y sus zonas de guerra son esta y esta. Bueno, si yo como pequeño quiero ir a la estela de uno de los grandes, lo lógico es que me ponga detrás de ellos cuando vea que han dado un golpe en la mesa y que están ganando la partida. Entonces, desde ese punto de vista, lo ideal es esperar a que el grande de aquí pegue su golpe en la mesa o en el sprint o en el test, o bien espérate que aquí veamos que el grande, el de la demanda, ha ganado la oferta, porque aquí es cuando los dos grandes se están peleando de nuevo. No te metas en esa guerra. Espérate a que rompa o a que no rompa, porque si no rompe y el precio empieza a caer, pues ya estaríamos en otro escenario. Espérate, y si rompe, ya vendrá el back, que es lo que tenemos a continuación, que no es más que una especie de test, el test que vimos antes. No olvidemos que este test que testeaba al sprint, aquí de alguna manera es otro test que está testeando el salto que hubo volumen. Hay una máxima en precio y volumen, y es que los volúmenes normalmente se testean después. Es raro que aparezca un evento de mucho volumen, que el precio rompa y que de alguna manera luego no se venga a testear esa zona. Por lo tanto, a nivel de graficación y de saber qué zonas son claves y dónde podría llegar el precio,
los volúmenes gordos, esas áreas de precio donde ha habido un volumen importante, son zonas que tenemos que intentar vigilar porque pueden ser muy, muy importantes. A ver, para muchos el back es la mejor zona primaria, incluso mejor que el test. Yo creo que no, porque al final el test y el back se expresan a nivel de grado menor, se expresan muy similar, son correcciones intermedias, igual es un detallito un poquito mayor, pero... Y luego el test está todavía más cerca de esta zona de la demanda y tiene mucho más potencial de subida. El back tiene de positivo que ya tienes a la izquierda mucha más información que en este de aquí, porque tienes información, tienes ya la parada, tienes la zona de AR que nos dibujaba la zona de oferta, tienes el sprint, tienes el test y encima tienes el salto. Pero claro, esto es como el que va a la discoteca a las 4 de la mañana. Hombre, igual queda todavía mucha fiesta y hay veces que la noche se alarga hasta las 9 de la mañana y al final acabas desayunando en un bar. Pero a las 4 de la mañana, un sábado normal, pues igual ya, salvo que ese día sea el día increíble, a lo mejor le queda a la noche una hora. Si tú has conseguido incorporarte a la fiesta, en vez de a las 4 de la mañana, a las 12, no has sido el primero. El primero, pues, vino a la fiesta a las 9, ese se lo ha pasado increíble. Bueno, tú llegas un poquito más tarde, pero todavía tienes noche que disfrutar. Esa sería un poco la idea del problema que yo le veo al back. No problema. Ojo, aquí no hay ningún tipo de problema. Yo traslado esa idea un poco para trasladaros una opinión y luego que vosotros intentéis también racionalizarla, darle vueltas, ver si estáis de acuerdo, porque en ese proceso de crítica a lo que yo digo, creo que es como mejor vais a aprender. Hay muchísima gente que busca esta operación y es que lo que pasa es que no me quiero, porque esto ya sería avanzado y no es la idea. Esto muchas veces el back, en grado menor, esto es un sprint también. Se produce aquí un sprint. Esto es una especie de AR pequeño, parada aquí arriba, que es este mismo volumen. Este sería el sprint, este sería el test y tira para arriba. Por lo tanto, entrar en un sprint que en grado mayor es un back es muy buena entrada. Por lo tanto, no hay que intentar también mirar desde esa fractalidad. Porque hay veces que uno dice, bueno, ¿cuál es tu operativa? ¿Tú dónde entras? Yo entro en el, por ejemplo, en el sprint. Y uno lo visualiza como en esta zona. Sí, pero es que si estás entrando aquí, también podría ser un sprint. Lo que pasa es que es de grado menor. Sería correcto. Alguien te podría decir, no, es un back. Bueno, es un back. Pero dentro de ese back, a la zona, al arroyo, se está expresando en grado menor como un sprint. Por lo tanto, todo tiene esa visión un poquito más profunda. Que, insisto, son detalles que, bueno, que conviene ver con un poquito más de tiempo, aunque ahí lo dejo y seguro que sacáis muy buenas ideas de esto. Vale, pues el back, como decía, lo primero, tenemos una información muy valiosa a nuestra izquierda. Es la última oportunidad que tiene la oferta para volver a hacer reentrar el precio. Esto es muy importante porque si vemos que el precio reentra otra vez en el canal, cuidado, que ese hipotético proceso de acumulación igual está fracasando y el mercado podría caer. Luego, no sabemos, aquí el tema es que la pregunta de oro, ¿hasta dónde llegará el back? No lo sabemos, ¿no? El back no es más que una corrección a este movimiento previo, una corrección, ¿no? Que viene a testear si efectivamente ya la oferta no presiona, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegará? Bueno, lo que plantea Wyckoff es que normalmente ese movimiento llegará a la parte media del último movimiento impulsivo, con un margen de 1/3 por arriba y 1/3 por abajo. Esto es básicamente lo mismo que se dice con Fibonacci. Si lo pensamos, el 50%, la mitad, el punto medio, sería el 50%, y cuando Wyckoff habla de un margen de 1/3 por arriba y 1/3 por abajo, es prácticamente en Fibonacci el 38%, el 50% y el 62%. Por lo tanto, los que seguís una filosofía más de análisis técnico con Fibonacci, cuando veis este salto y queréis saber hasta dónde puede llegar el back, fijaros en esa idea de Fibonacci, que no es incorrecta para nada, por supuesto en la zona de la R, por supuesto si el volumen de alguna manera vino por aquí, y luego ya también os podéis apoyar pues si hay alguna directriz, en fin, alguna ayuda técnica que en esa circunstancia en concreto pudiese apoyar. Por lo tanto, no sabemos de antemano
cuál será el punto de finalización del back, pero podemos fijarnos en el 50% del impulso previo que hizo el salto, ¿vale? Si tenéis dudas, o sea, esto es una corrección a esto, pero normalmente nos vamos a fijar en el último tramo impulsivo para calcular ese 50%, en el salto. La resistencia que se ha roto, esta, y bueno, alguna zona de volumen que también podamos ver, si se produjo el volumen por aquí, o si, bueno, etcétera, etcétera. Vale, de nuevo, al igual que hablamos de aquí del volumen, cómo se podía expresar en este test, aquí va a ser lo mismo. Lo ideal es ver velas de rango pequeño. Eso es lo ideal. ¿Cómo? Me da igual que sea con volumen bajo o con volumen alto. Con volumen bajo lo que nos estará indicando es que la oferta en este momento clave ya no tiene fuerza para hacer caer al precio. Y si aparece volumen alto y el precio sigue con esas velas de rango estrecho y no cae, lo que nos estará diciendo es que la demanda sigue teniendo mucho interés en que esa zona no se pierda. Y tendremos visualmente la idea de que la demanda evitó la caída aquí, aquí, aquí si también se produjo con volumen, en el salto, que es el peaje que tuvo que pagar, y cuando el precio ha intentado tantear ese peaje, de nuevo ha dicho, cuidado que aquí estoy yo, y sigue reacumulando. ¿Vale? Y luego, el recorrido que puede tener, una vez que se ha completado este proceso de causa, es el que podemos calcular con los gráficos de punto y figura, o con el método simplificado de Elliott, o con el método simplificado de análisis técnico, que ya, bueno, sabéis que es una propuesta simplificada mía, pero la idea es que ya lo podéis calcular con cualquier método que queráis, el que siga cualquier filosofía de operativa, de análisis técnico, cualquier historial, bueno, en fin, ya, eso en principio, cada uno como quiera. Wyckoff lo planteaba con los puntos y figuras, ¿vale? Eso que quede claro. Bueno, y luego ya simplemente cuando el precio está en esa tendencia, lo normal es que tenga correcciones de grado menor, que Wyckoff y Schroeder y los sucesores lo llamaron correcciones normales. Si se nos escapó la posibilidad de subirnos al sprint, al test y al back, pero vemos que la tendencia se está subiendo con vigor, pues podemos intentar esperar a ver si aparecen esas correcciones normales. Que las correcciones normales es lo que llamamos, en el lado alcista, llamamos procesos de reacumulación. Y en un bajista, que lo veremos luego, cuando veamos las posiciones, en el próximo vídeo, las posiciones primarias bajistas, se llamaría de redistribución. Esto es básicamente, por llevarlo a una metáfora, como si nosotros aquí estamos cargando el coche de gasolina para viajar aquí, estamos en Málaga y queremos viajar a Barcelona, cargamos el depósito aquí, pero claro, para llegar a Barcelona es muy difícil llegar del tirón con un depósito lleno. Tenemos que hacer paradas por el camino, en estas correcciones normales, para llenar el tanque y que nos permitan llegar a Barcelona, que es lo que nosotros queríamos. Vale, por lo tanto, si se nos escapó la posibilidad, las correcciones normales es una zona interesante. Ojo, ya nos queda menos para de fiesta. Y luego lo que decía, lo normal es que esa secuencia de rally, de subida, se haga con estructuras de impulso y corrección. Impulso y corrección. Y esta corrección es lo que llamamos reacumulación, que en el fondo es como un proceso de acumulación de grado menor. Lo que he dicho antes, aquí también con un sprint. Lo que pasa es que ahora es como un proceso de acumulación un poquito diferente, porque la parada la tendríamos aquí arriba, aquí es la oferta la que ha frenado, aquí tendríamos el AR, aquí tendríamos un test, aquí tendríamos el sprint, podría haber un test al sprint y el salto en este proceso de corrección normal de grado menor.